Bien, y ya lo veíamos ahí en el informe de Mariano, un llamado a cambiar las reglas del juego, también a distribuir de manera equitativa las riquezas que el mundo genera. Fueron parte de las declaraciones del presidente Boric en el marco de esta sesión plenaria de la Cumbre del Futuro de la ONU. Una instancia que ha estado marcada además por la reunión del mandatario con el presidente Mahmoud Abbas, donde reiteró su apoyo al reconocimiento del Estado palestino. Vamos a analizar este tema y todo lo ligado a esta Asamblea General. Nos acompaña para esto el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. Guido, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. No, muchas gracias, el gusto es mío. A ver, lo primero que te quiero preguntar es una cosa de contexto, ¿eh? En el fondo, ¿cómo está hoy día la ONU en esta 79 asamblea que está comenzando? Hoy día se abre la sesión plenaria. Y en ese contexto luego quiero conversar contigo de temas de coyuntura, también de lo que ha sido el rol del presidente Boric. Creo que esta 79ª Asamblea General enfrenta a Naciones Unidas en una situación de crisis del multilateralismo a nivel global. No hay ninguna duda que han habido toda una serie de críticas respecto de la función, el rol, la capacidad que tienen Naciones Unidas de resolver conflictos, la arquitectura institucional, por cierto, donde toda una serie de países, estoy pensando fundamentalmente en los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen derecho a veto y por lo tanto sin la aprobación unánime de esos miembros ninguna resolución puede realmente ejecutarse. Y creo que el foco también está dado por el hecho de que las Naciones Unidas también está inserta en un panorama internacional altamente complejo, tendiente a la fragmentación, donde la posición hegemónica que tienen los Estados Unidos, que en alguna medida contribuyó al hecho de un tránsito relativamente libre de conflictos por parte de Naciones Unidas, sobre todo en los 90 y comienzos del 2000, ha dado paso a un escenario en donde se cuestiona esa hegemonía, donde hay potencias ascendentes, particularmente China, que proponen otro escenario y otra manera finalmente de abordar las cosas, y donde entonces en esa situación se presenta esta cumbre, ¿no es cierto?, del futuro, que es interesante porque propone no tanto declaraciones, sino que presuntamente acciones que los países de Naciones Unidas tomarán en los próximos años y que tienen el sentido evidente de enfrentar la crisis del multilateralismo, la crisis de legitimidad que tiene la propia Naciones Unidas, el sistema internacional como un todo, incluyendo evidentemente el sistema económico, y de ahí en más, obviamente, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con principios, por ejemplo, principios de protección de los derechos humanos, del desarrollo sustentable, del tránsito a las energías verdes, etcétera. Pero creo que es una asamblea bien problemática porque está en entredicho si es que las Naciones Unidas se ha logrado adecuar a los tiempos, más que ser una institución anacrónica que parece que finalmente los problemas internacionales le pasan por largo y no es capaz finalmente de hacer algo al respecto. Ya, desde ese punto de vista, las palabras del presidente Boric son bastante elocuentes, ¿no? Y hace justamente esa crítica y ayer les dice que hay que cambiar las reglas del juego, que el mundo ya no es como era antes y que además se debería distribuir la riqueza de otra forma. ¿Pero eso tiene eco? ¿Eso puede llegar a ocurrir o son puras declaraciones de buena voluntad? Porque también hemos visto una ONU que frente a los conflictos hace muchas declaraciones de buena voluntad, pero no logra tener una acción real. No sé, el conflicto de Ucrania con Rusia que está sobre la mesa y para qué decir el conflicto en Medio Oriente. Esa es una también de las críticas o de los cuestionamientos o de los desafíos y pareciera ser que mucho no cambia. Sí, hay varias cosas ahí. Desde luego, lo que diga o no diga el gobierno y el Estado de Chile, representado por el gobierno de Boric en la Asamblea General, no va a mover realmente la inclinación que tienen las Naciones Unidas para la transformación. La única manera realmente en que uno puede imaginar a las Naciones Unidas generando una nueva arquitectura internacional es mediante la aprobación de los miembros del Consejo de Seguridad y particularmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En ese sentido, creo que es interesante, por ejemplo, lo que ha manifestado la República Popular China en términos de que entiende las críticas que se han realizado sobre las Naciones Unidas y también pareciera abrir la puerta para algún tipo de modificación, sobre todo en el ámbito de la toma de decisiones. Sin embargo, no hay que olvidar ni perder de perspectiva el hecho de que, por ejemplo, el poder de veto forma parte no solamente de cuestiones de orden institucional, sino la manera en cómo se entiende el poder político. Claro. Y la misma China ha dicho de que no está dispuesta a renunciar al veto, pero sin embargo sí está dispuesto, por ejemplo, a ampliar el Consejo de Seguridad a miembros que sin veto igualmente tengan otro tipo de
poderes. Por ejemplo, la capacidad de presentar temas de discusión independientemente de lo que diga la agenda de las Naciones Unidas, la capacidad eventualmente de llevar a instancias dentro del marco de Naciones Unidas, por ejemplo, los distintos comités que trabajan en temas económicos, derechos humanos y otros, cuestiones que no están en la agenda, etcétera. Pero evidentemente es un problema de más larga data, de amplia envergadura. Yo creo que hay consenso por parte de los analistas cuál es el problema, pero siempre va a estar en tensión fundamentalmente el interés, digamos, egoísta de los países que forman parte de Naciones Unidas versus los principios hacia los cuales se intenta avanzar. Y tal vez un paréntesis, no hay que olvidar además de que Naciones Unidas es directo producto de la Segunda Guerra Mundial, donde también hay una crítica respecto a cómo se llega a esa posición en primer lugar. Entonces, también creo que hay un matiz respecto de cuál es el rol que ha tenido Naciones Unidas en estos años, en términos, por ejemplo, de que es cierto, no ha logrado evitar la guerra entre Ucrania y Rusia, ha tenido un rol disfuncional, uno podría decir, en Medio Oriente, pero sin embargo, desde Naciones Unidas no ha habido un conflicto entre grandes potencias como sí lo hubo durante toda la primera mitad del siglo XX. Tiene más allá también, Naciones Unidas no ha logrado resolver conflictos, pero sigue siendo un actor bien fundamental en cuestiones, por ejemplo, como programas de alimentos, como programas educacionales, como programas de salud. Hoy día Naciones Unidas es la institución por lejos que más contribuye, por ejemplo, al bienestar de los refugiados en todo el mundo. Entonces creo yo que eso da pie para un análisis algo más matizado, donde comparto las críticas que se hacen respecto de la imposibilidad que ha tenido Naciones Unidas a resolver conflictos, pero por otro lado no hay que desconocer los roles positivos que sí cumple en un escenario que evidentemente es muy imperfecto y donde los países también intentan ganar posición respecto a sus legítimos intereses. Ya, Guido, hablemos un poco del presidente Boric, que bueno, ayer ya lo veíamos en esta reunión con Mahmoud Abbas y en estas palabras tú dices que esto no mueve la aguja porque claro, Chile es un país chiquitito respecto de los poderosos de Naciones Unidas, pero de todas maneras hace harto sentido lo que dice el presidente en esta misma dirección que estamos conversando. Te quiero preguntar por la reunión con Mahmoud Abbas. ¿Qué te parece a ti que el presidente se haya reunido con el presidente del Estado palestino? Y después te voy a preguntar por las consecuencias o los reclamos que eso ha traído. Creo que forma parte de la inclinación que el gobierno ha tenido respecto al conflicto palestino-israelí de manera más amplia y que deriva obviamente de la serie de iteraciones de tensión que ha tenido con el gobierno israelí. Tú probablemente recuerdas, por ejemplo, el episodio del cuestionamiento de las cartas credenciales del embajador, la serie de declaraciones críticas que ha hecho Boric respecto del gobierno de Israel y el embajador también, y por ende me parece de que el contexto es uno donde el gobierno ha tomado la decisión de descuidar la relación con Israel, no olvidar, por ejemplo, el tema de FIDAE, que fue muy importante porque tiene un efecto directo en las perspectivas de seguridad militar que tiene el país. Y de ahí en más, entonces, creo que esta inclinación forma parte tal vez de los fundamentos ideológicos que tiene el gobierno y el presidente Boric en particular. Ojo, esto no es realmente una reorientación de la política de Chile desde una perspectiva más amplia. Chile siempre ha votado rutinariamente en cada Asamblea General por un intento de resolver el conflicto palestino-israelí basado en la premisa de dos estados. Pero evidentemente todas estas cuestiones, ¿cómo llamarlas?, más performativas, si se quiere, alimentan la idea de una posición más bien anti-israelita, o anti-israelí, cabría decir, perdón, y pro-palestina, que forma parte finalmente del debate dentro de la opinión pública. Sí. A lo que voy con todo esto, y solamente para terminar, creo que el gobierno tomó la decisión en torno a hacia dónde están sus intereses de carácter diplomático, independientemente de una falta, creo yo, de cálculo respecto de los efectos a largo plazo que esto pueda tener en la relación bilateral con Israel. ¿A qué te refieres con la falta de cálculo de los efectos? ¿Esto podría ¿qué? ¿Perjudicar las relaciones con Israel? Yo te decía que esto ha generado críticas y la principal ha venido justamente de la comunidad judía, que no ha mirado con buenos ojos esta reunión, que dice que si bien reconoce la libertad del gobierno y del presidente de poder tener relaciones bilaterales y en el fondo cimentar buenas relaciones con el resto del mundo, le parece que no se puede sentar con un líder como Mahmoud Abbas, que ha apoyado el terrorismo. Eso es lo que dice la comunidad judía
algo que fue retrucado por nuestro canciller, que dice que no se le puede hacer esa imputación a Mahmoud Abbas, que recordemos es la Autoridad Nacional Palestina, pero que ha tenido grandes diferencias con grupos como Hamas, por ejemplo, que es con quien Israel hoy día está en una guerra en la Franja de Gaza. ¿Te parece, o en el fondo, la postura que toma Chile está correcta en ese sentido con Mahmoud Abbas, y lo que dicen los judíos la comunidad judía en Chile, es una injusticia, como dice nuestro canciller, o tiene algún asidero el cuestionar la figura de Mahmoud Abbas? Bueno, lo correcto o lo incorrecto en el ámbito de decisiones diplomáticas creo yo que siempre deben leerse desde el punto de vista de cómo aquellas acciones contribuyen a elevar el interés nacional. Me parece a mí de que posiblemente, y acá obviamente estamos especulando, el gobierno pudo haber tomado una posición algo más equilibrada en ese sentido, porque en base a la primera mención en tu pregunta, no hay que pensar de que acciones de esta naturaleza no puedan tener consecuencias en el mediano y largo plazo. Hay que obviamente ver todavía si lo que ha ocurrido en las relaciones bilaterales chileno-israelí van a tener problemas para poder mejorarse. Eso evidentemente va a depender del próximo gobierno y de la situación en la cual quede el gobierno una vez terminada la guerra. Entonces, me parece a mí de que es a eso a lo que me refiero con tal vez falta de cálculo, Ya. en términos de no imaginar, si se quiere, el escenario futuro. Ya, Y pero lo otro, perdón, esas son las consecuencias, pero tratando de, y si esto es estratégico, no, si hay cálculo o no hay buen cálculo, pero tratando de, en el fondo, objetivar esta discusión, ¿efectivamente tú crees que la imputación hacia Mahmoud Abbas desde la comunidad judía de decir que ha apoyado el terrorismo en la zona es justa o es injusta? ¿Se le puede hacer o no se le puede hacer al presidente o a la Autoridad Nacional Palestina? bueno, a mí lo que me pasa con conceptos de orden normativo es que no sé realmente si aplican a la política internacional, en el sentido de que la comunidad judía está, por así decir, obligada a realizar ese tipo de crítica, porque la hemos observado en todo el mundo y en todo contexto desde el momento en que se inicia este conflicto. Pero, y esto creo que es muy importante, Mahmoud Abbas ya está legitimado por la comunidad internacional. De hecho, va a hacer una locución en la misma Asamblea General de Naciones Unidas. Y cuando venga la votación de resolución del conflicto palestino-israelí en base a los dos estados, no me cabe ninguna duda que Israel va a estar completamente aislado en el marco internacional. Muy posiblemente la votación va a tener 4 o tal vez 5 votos a favor del gobierno israelí, y todo el resto de la comunidad internacional, vale decir, el 99% de los representantes de Naciones Unidas van a votar a favor. Entonces creo yo que hay un elemento ligado a lo que debe hacer, dadas las circunstancias de que es una comunidad judía, de que están en un conflicto, etcétera, versus lo que finalmente observamos en el ámbito de la comunidad internacional, con un líder palestino legitimado, que va a Claro. tener un rol, que está teniendo una locución en la Asamblea General y donde se va a votar una resolución en la cual el gobierno israelí va a quedar completamente aislado, salvo obviamente el apoyo de los Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que ahí la inquietud que queda es que si la premisa es que Mahmoud Abbas apoya el terrorismo, bueno, ¿por qué Chile se va a sentar con alguien que apoya el terrorismo? Y ayer el canciller fue súper explícito en esto y lo ha dicho también el presidente varias veces. El gobierno de Chile, si bien puede tener una postura respecto de la creación de 2 estados y el reconocimiento del Estado palestino, que es algo que se hizo incluso antes en el gobierno de Sebastián Piñera, y una bancada parlamentaria bien transversal de varios sectores políticos en esta materia, ha sido enfático el gobierno en decir que ellos también condenan la acción de Hamás y hacen una diferenciación entre el accionar de grupos terroristas como Hamás, como Hezbollah, ahora que estamos también con estos ataques recíprocos en el Líbano, versus lo que significa la causa palestina de tener el reconocimiento del Estado palestino. Entonces, por eso te pregunto yo qué es lo objetivo en un conflicto que es muy complejo, pero da la sensación de que al decir que Mahmoud Abbas es un terrorista, queda la inquietud de que Chile estuviera apoyando el accionar de Hamás, y Chile no ha apoyado para nada la acción de Hamás, que es la que desató todo el conflicto en la Franja de Gaza. Sí, yo concuerdo contigo. Me parece de que hablar de Mahmoud Abbas como alguien que apoya el terrorismo es hipérbole, Ya. pero es una hipérbole que tiene un sentido político. Eso es lo que va Sí, finalmente perfecto, se el entiende. análisis, del cual creo yo que este tipo de declaraciones es fundamentalmente inescapable. Es decir, pensemos simplemente, para tomar lo último que dijiste, las declaraciones del ministro de Educación israelí ayer, donde decía de que ellos entienden, hablando por el gobierno israelí,
que la totalidad del Líbano es en alguna medida responsable por Hezbollah. Una vez más, esto es hipérbole, pero se entiende en el contexto analítico en el cual está centrado el conflicto palestino-israelí. No, yo estoy en desacuerdo con la suposición de que Abbas sea representante del terrorismo palestino. Perfecto. Ahora, esto evidentemente trae tensión en una comunidad que es importante en nuestro país, que es la comunidad judía y también la comunidad palestina, porque es una de las comunidades más grandes en el mundo de palestinos y se lleva muy bien con la comunidad judía. Yo ayer escuché a algunos expertos que decían que de alguna manera Chile también tenía que ser cuidadoso en no traer el conflicto a Chile, porque estamos muy lejos, porque podemos incidir poco, porque no podemos mover la aguja. ¿Tú tienes esa misma mirada? Tú hablabas de un leve desequilibrio. ¿Qué hubiese sido lo equilibrado? ¿No reunirse con Abbas? Porque me imagino que ahí el presidente tiene derecho a reunirse y él lleva las relaciones internacionales. ¿O tratar de reunirse también con Netanyahu? ¿Cómo equilibras tú este conflicto que es tan complejo? Sí, yo creo que el escenario es más problemático porque acá hay que rastrear finalmente la toma de decisión mucho antes de esta reunión con Abbas, y que yo creo que tiene que ver con la postura inicial que tuvo el gobierno de Chile, incluso antes de el 7 de octubre del año pasado. Me parece a mí que el gobierno de Chile toma una posición que venía dada finalmente por el fundamento ideológico que tienen no solamente Boric, sino que el presidente Boric, sino que el resto o algunos de los miembros del gobierno en torno a la llamada causa palestina. Y ahí estaban dispuestos, aparentemente al menos, a correr el riesgo de deteriorar la relación bilateral con Israel. Entonces, si bien es cierto, desde afuera uno podría imaginar escenarios distintos para tratar de no importar el conflicto, para tratar de no alienar a ambas comunidades, para tratar de tener una posición, si se quiere, más de Estado con relación a ella, creo yo que lo que ha estado sucediendo, sobre todo durante el último año, hace cada vez más difícil tener una posición, llamémosle así, equilibrada. Hay 40.000 muertos en Palestina, hay bombardeos indiscriminados, hay una guerra que no ha tenido finalmente finalización, hay intentos de negociación de cese al fuego que han terminado siendo fracturados finalmente por las partes, y tenemos ahora un conflicto abierto en la zona norte. Entonces, frente a todo ese escenario, y viendo además cómo se comportan las grandes potencias, con excepción de los Estados Unidos, creo yo que Chile cree, bajo la representación del gobierno, de que no podía finalmente tener una posición matizada ni equilibrada, sino que requería fundamentalmente tener una posición abiertamente llamado, por un lado, a un cese al fuego, a la paz, a la resolución del conflicto, a la protección de los derechos humanos, y con esta inclinación, creo yo, del presidente de tener muy claro y muy visible finalmente cuál es el apoyo a la causa palestina. Bien, pues te queremos agradecer, Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Vamos a seguir muy atentos a lo que pase ahí en Naciones Unidas y, por supuesto, también al conflicto, que solo se ha agudizado, ya no solo en la Franja de Gaza, también en la frontera con el Líbano. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. No, muchas gracias, que tengan buena jornada. Nos vemos.